Jesucristo es el Señor. Damos gracias al Señor, al que vive por los siglos de los siglos, que Él nos permite a través de redes sociales salir al aire para poder transmitir las grandes verdades que están en la palabra. Agradecemos también en esta parte a nuestro hermano Johnny, porque nos da el apoyo para poder seguir esta transmisión. Saludos de una manera muy especial a la iglesia en Chimbote, a todos los hermanos que se reúnen en la iglesia en Chimbote, donde está encargado nuestro hermano Santo Reina, y también la iglesia en Nuevo Chimbote, donde está encargado nuestro hermano Julio Guamán. Saludamos también en esta tarde a todos los hermanos y hermanas de Pampa Larga, ahí en los caseríos de Chivatos, todos los hermanos que están en sintonía, los hermanos de Chivatos, muchos saludos, que Dios los bendiga ricamente. Los hermanos de Alvarado también un saludo grandemente, y los hermanos de Canoa, saludos grandemente, y un saludo también especial a nuestra hermana Gloria, que está en la ciudad de Suyo. Muchos saludos, gracias al Señor. En esta mañana, en esta tarde, vamos a hacer una oración para poder presentar este programa. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias, amén, querido Señor. Amén. Jesús. Porque tú has permitido de estar aquí en este programa, aleluya, para poder transmitir las grandes verdades. Tú estás muy apresurado, mi Señor, para que se transmiten a través de estos medios y llegue la palabra a todo el planeta. Necesitamos transmitir la palabra pura a través de los apóstoles, a través de los profetas, que Dios ha revelado en estos tiempos, y nosotros seguimos las enseñanzas de los apóstoles y profetas para poder transmitir esta palabra tan bendita y tan preciosa. Gracias, Señor, honra tu palabra, bendice, Señor Jesús, aleluya, esta transmisión en el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén y amén. Un saludo, hermano Santo Reina, antes de empezar. Amén. Bueno, primeramente, damos gracias al Señor, porque de Él provee y Él da toda la sabiduría, y Él nos permite los espacios a través de estas redes para poder llegar a los hogares de muchos hermanos. Saludamos a todos los hermanos, hermanas, tanto de la iglesia en Chimbote, en el sector centro, como los hermanos de la iglesia en Nuevo Chimbote, como ya expresó nuestro hermano Jaime Ojeda. Bueno, primeramente, agradezco al Señor, y en segundo lugar, al administrador de esta televisiva, el cual ha tenido a bien concedernos este espacio para poder exponer la palabra del Señor en estos tiempos, donde la palabra del Señor necesita mucho cuidado para poder hacer llegar a cada uno de los hermanos y de todas las personas. Pero antes de ello, hermano Jaime, yo quisiera amén, también orar al Señor, amén, porque sin Él nada somos, amén, ni nada podemos. Amén. Soberano y único Señor, amén, usted que es el dueño de todo, amén, dueño de nuestra vida, amén, el dueño de todo lo que existe. Amén. Señor, te agradecemos por este momento, amén, y entregamos este espacio, amén, que usted nos está dando, amén, para que usted lo bendiga, amén, lo conduzca, amén, conforme a su criterio y a su voluntad. Amén. No que se imponga la voluntad humana, no, sino que usted sea y tenga la preeminencia. Amén. Señor, te agradecemos. Amén. Señor, que tu palabra, amén, haya cabida, sea bien recibida, amén, y también despierte una inquietud, amén, en el corazón de cada hermano, amén, de cada persona, amén, para que de esa manera nosotros estemos a su disposición, amén, de alcanzarles y aclararles muchos puntos, amén, que está en la palabra escrita, que necesita ser revelada, amén, y expuesta. Amén. Gracias al Señor. Amén. Amén. Saludamos también en este momento a todas las iglesias en todo el Perú, y en este momento, para aprovechar bien el tiempo,
presentamos este programa, Los Obreros de la Hora Undécima. Los Obreros de la Hora Undécima. Gracias al Señor. Hermanos santos, en San Mateo, capítulo 20, del versículo 1 al 6, encontramos en el versículo 6 los obreros de la hora undécima. Pero antes que usted aclare este punto muy importante, quisiera que ahí en el capítulo 20, versículo 1, habla quién es el padre de la familia y quiénes son los obreros y qué significa la viña. Amén. Amén, hermano Jaime. Hermano Jaime, y también los hermanos que nos puedan estar sintonizando. Amén. La palabra profética de estos tiempos, amén, es como una antorcha que brilla en medio de las tinieblas. Amén. Para que nos alumbre y no podamos desviarnos del centro y del propósito divino. Entonces, nosotros queremos tocar el capítulo 20, aunque nos hubiese gustado tener un estudio secuencial desde los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Amén. En realidad, el Evangelio de Mateo es un evangelio muy profundo. Amén. Donde se habla del reino de los cielos. Amén. Una cosa es hablar del reino de Dios. Amén. Y otra cosa es hablar del reino de los cielos. Entonces, claro, no voy a tocar ese punto. Vamos a centrarnos esta tarde como inicio, como despertar el apetito, el gusto. Amén. Que las personas saboreen de lo que nosotros queremos hacerles llegar. Amén. Amén. Entonces, en el capítulo 20 de Mateo, en el versículo 1 dice, porque el reino de los cielos, no dice el reino de Dios. No. Acá dice, porque el reino de los cielos es semejante sí. a un hombre padre de familia sí. que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Sí. Amén. Acá encontramos 3 puntos importantes que tenemos que aclarar. Amén. El padre de familia, dueño de la viña. Sí. Y encontramos también la viña. Amén. ¿Ve? Encontramos el padre de familia, que es el dueño de la viña. Pero encontramos también que él necesita de obreros. Amén. Entonces, ¿quién es el padre de la viña? ¿O quién es el padre de familia? Que en este caso es el dueño de la viña, porque él es el que planta la viña. Amén. Nada menos es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el dueño de la viña y la viña es la iglesia. Amén. Pero alguien, cuando hace un plantío grande, porque acá no se trata de una vid que tenga en su huerto una sola planta, como cualquiera puede tener en su jardín, en su huerto. Acá se trata de un viñedo, de un plantío, que esto debe producir frutos. Amén. Debe producir ganancias al dueño de la viña. Y para que eso produjese frutos, necesitamos obreros. O el dueño de la viña necesita de obreros. Amén. Para que ellos cuidasen y hicieran producir a la viña para que dé frutos. Amén. Esto es lo que podríamos iniciar diciendo de acuerdo al primer versículo. Amén. Gracias, hermanos santos. Estamos ya siendo aclarados a través del primer versículo. Entonces, el padre de familia es nuestro amado y Señor Jesucristo, y la viña es la iglesia, y los obreros somos todos nosotros que hemos sido llamados para poder trabajar dentro de esta comisión y administrar las cosas del Señor. Hermanos santos, y también ahí, antes que nos aclare de los obreros de la hora undécima, quisiera que nos aclare también un punto muy importante que habla en el segundo versículo del capítulo. Está hablando, amén, está hablando, y habiendo convenido los obreros en un denario al día, dice. O sea, el pago era un denario al día a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en plaza desocupados. O sea, quiero que me aclare la hora cero.
¿Qué Amén. significa la hora cero del... Acá encontramos que el padre de familia madrugó, salió temprano a buscar, a contratar obreros. Y esa hora cero equivale a las 6 de la mañana. Amén. O sea que a las 6 de la mañana él estuvo buscando los obreros. Mire, entonces, desde allí comenzaba la jornada o el día de trabajo que debía durar 12 horas. Y se iniciaba a las 6 de la mañana y debía culminar a las 6 de la tarde. Entonces, allí él salió a contratar estos obreros, ¿no? Y le ofreció un sueldo, un salario Sí. de un denario, dice, ¿no? Sí, de un denario. De un denario al día y los envió a su viña. Amén. Esto es lo que podemos ver en el versículo 2. Amén. Entonces, la hora cero, amados hermanos y hermanas, es a partir de 6 de la mañana. El pago era de un denario. Entonces, la hora de trabajo está empezando de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Amén. Pero también encontramos la hora tercera. ¿Qué nos puede explicar acerca de la hora tercera, hermanos santos? La hora cero es la hora cero, las 6 de la mañana. Amén. Pero la hora tercera, acá tenemos que ver que es las 9 de la mañana. Amén. La hora tercera es las 9 de la mañana. Y de allí continúa él contratando cada 3 horas. Cada 3 horas. Cada 3 horas Amén. contrató 4 grupos de Amén. obreros. Entonces podemos seguir aclarando estos puntos de acuerdo como usted me vaya preguntando, ¿no? Amén. Entonces, ahí el dueño de la viña contrataba cada 3 horas. Entonces, ahí está en el versículo 3 que está hablando la palabra. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados. Entonces, la hora tercera se refiere 9 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la Amén. mañana. Pero también ahí en el versículo 5 dice, salió otra vez cerca de la hora sexta. ¿Nos puede aclarar acerca de la hora sexta? Amén. La hora sexta se refiere a las 12 del día o al mediodía. O sea, transcurrieron de las 9 hasta las 12, 3 horas. Esto tiene mucho significado. ¿Nos puede explicar un poco más detalladamente, por favor? Ahora, si nosotros echamos de ver que cada 3 horas él contrata obreros, nos está haciendo ver que se trata en la era de la iglesia. La era de la iglesia sabemos que comenzó con la muerte del Señor Jesucristo Amén. y culminará con la segunda venida Amén. del Señor Jesucristo. La era de la iglesia entonces comienza con la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, en estas 3 horas primeras, casi los primeros obreros trabajaron de una manera convencional, de una manera no muy rápida, de una manera muy pausada. Porque más adelante vamos a llegar a ver de que el dueño de la viña sale a ver si es que dentro de las 12 horas de trabajo tenía que culminarse toda la labor. Esto es lo que le puedo adelantar, hermano Jaime. Amén. Gracias al Señor por la hora sexta, la hora, ¿cómo se llama? Novena, que se refiere a las 3 de la tarde. A las 12 del día. Que, ¿cómo se llama? La hora sexta a las 12 del día. Sí, al 12 del día, al mediodía, ¿no? Sí. Que refiere la era de la iglesia. La era de la iglesia, entonces, está aclarando que empieza desde cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y empieza también la era del Espíritu. Amén. Pero aquí nos está hablando acerca también de otra hora, la hora sexta.
La hora novena. La hora novena. La hora novena. ¿Nos puede explicar acerca de la hora novena? La hora novena se refiere a las 3 de la tarde. Amén. Porque de 9 a 12, 3. De 12 a las 3 de la tarde son 3 horas más. Mire, qué coincidencia, ¿no? Qué sabiduría que hay en la palabra. Amén. Entonces, acá, el dueño de la viña, como ya adelanté algo, él pensó que los obreros de la novena hora culminarían toda la faena y se vería culminado su trabajo. Y él salió y pasó revista y vio que ellos no podían cumplir. Ahora, ¿quiénes son los primeros que salieron en la era de la iglesia? Los apóstoles. Amén. Juntamente con otros hermanos de aquella era, ¿no? Amén. Luego, más tarde, salieron otros obreros. Y los de las 3 de la tarde eran a los obreros que nos anteceden a nosotros. Porque nosotros, automáticamente, todos los hijos de Dios, Amén. de esta era y la última era de la iglesia y la última generación que traerá de vuelta al Señor, somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo y tenemos la vida del Señor. Entonces, cuando Él sale y revisa, ve, se da con la sorpresa que estos obreros que nos han antecedido, que comprende los hermanos moravos, comprende los hermanos de Inglaterra y los hermanos unidos. Amén. Ellos trajeron muchas verdades sobre la iglesia. No había el aspecto clerical allí, las posiciones. ¿Ve? Entonces, ellos se reunían simplemente como los hermanos, sin jerarquía, sin nombres de fulano de iglesia, fulano de tal. No. Ellos volvieron a tocar las verdades de la palabra. Amén. Porque las escrituras nos hablan solamente de la iglesia. Amén. Entonces, ellos se reunieron bajo esta perspectiva del Espíritu. Porque si nosotros nos vamos a Mateo 16, encontramos cómo el Señor reveló las dos grandes revelaciones. De Cristo como la cabeza y de la iglesia como su cuerpo. ¿Quién recibió eso? Un solo discípulo. ¿Quién fue ese solo discípulo? Pedro. Pedro recibió, ¿no?, la revelación de Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como el misterio de Cristo. Entonces, querido hermano Jaime, entonces el dueño de la viña acá se da con la sorpresa de que los trabajadores hasta las 3 de la tarde no iban a concluir. Y en el versículo 6 encontramos algo muy especial. Amén. Justamente quería esto, que en mi espíritu y mi corazón estaba bastante inquieto. Imagínense, llamó a las 6 de la mañana, llamó al mediodía, a las mediodía, llamó a las 3 de la tarde, pero faltando una hora para las 6 de la tarde, él llama a los obreros de la última hora. Amén. Mire, qué curioso es esto y que debe llamarnos la atención. ¿Cómo se le ocurre al dueño de la viña llamar a obreros faltando una hora? O sea, llamó a las 5 de la tarde, porque a las 6 debía culminar la jornada. Entonces, el versículo 6 del capítulo 20 dice: saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Versículo 7. Dijeron: porque nadie nos ha contratado
Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, acá viene otra cosa, pero queremos aclarar sobre esto de los obreros de la 11ª. Hermanos, el Señor está desesperado. Amén. Tanto por los 3 grupos primeros que no han concluido la predicación, no han concluido la obra del Señor, y el Señor en estos tiempos se ve en la imperiosa necesidad de contratar esos obreros que culminen su trabajo. Y esos somos todos nosotros. Por eso necesitamos en estos tiempos que todos los cristianos puedan entender el trabajo que nos ha dado el Señor para traerlo de vuelta. Amén. Pero como falta 1 hora, tenemos que estar nosotros más acelerados, Amén. más rápidos. No podemos seguir como los primeros que tenían una función o un trabajo convencional, tranquilo, sin tomar en cuenta que deberían culminar su tarea hasta las 6 de la tarde, dando como resultado que el dueño de la viña volviese a contratar faltando 1 hora. Amados hermanos, todos los que nos están escuchando, Amén. nosotros somos esos obreros de la 11ª hora, que tenemos que estar desesperados. Por eso es que nosotros, el Señor, acá, Él ha desarrollado o ha hecho producir, o diríamos así, esto de los 7 espíritus. Los 7 espíritus que está hablando Apocalipsis. Claro, hasta ha multiplicado, ¿no es cierto? Sí. Sí, ha multiplicado. Entonces, eso podemos hallarlo en Apocalipsis 4:5, en Apocalipsis 5:6. Él ha duplicado, ha intensificado, diríamos más claro. 7 veces su espíritu intensificado. ¿Para qué? Para darnos la fuerza, para darnos la capacidad, para hacernos más veloces. Alguien dijo que ya se ha vuelto un turbo. O sea, somos esos obreros que son con un turbo, más rápido, más veloz, con ese espíritu 7 veces intensificado. Y esto tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Pastores, membresía, y todos los hijos de Dios estamos inmersos en estos obreros de la 11ª hora, porque tiene el Señor 1 hora. Y algo curioso, cuando el Señor va a cancelar o a pagar su salario, ¿no? Él no comienza a pagar con los obreros primeros, sino comienza a pagar a los últimos. ¡Qué privilegio para nosotros! Amén. Por eso dice, desde el versículo 10, capítulo 19, el versículo 31, él dice así. Amén. Dice así. Dice, perdón, el versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Acá ya el Señor estaba anunciando, porque Él estaba aclarando la continuidad del capítulo 19, porque ahí encontramos los versículos 28, 29, que Pedro reclamó. Los primeros reclamaron, pero los de la 11ª hora fueron, no reclamaron nada. Y eso tuvo muy en cuenta él, padre de familia, dueño de la viña. No sé si tiene algo sí, que... ¿cómo se llama? Algo sorprendente, que los obreros que trabajaron en la última hora recibieron el mismo salario de un denario del que comenzó a las 6 de la mañana, ¿no? Y algo un poquito más claro acerca
porque muchos hermanos pueden decir que puede haber 7 espíritus. ¿Puede explicarnos un poco mejor qué significan los 7 espíritus? ¿Hay 7 espíritus o hay un solo espíritu? Amén. El espíritu es uno solo. Amén. Es el espíritu que estaba en el Padre y es el espíritu que estaba en el Hijo en su humanidad. Amén. Y el espíritu, como dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu. Eso es ya en la resurrección, donde se le considera al espíritu, todo es inclusivo, como el Señor espíritu, apto para entrar dentro del hombre. Entonces, el espíritu no es que sea 7 espíritus. Este espíritu es 7 veces intensificado, o sea, más elástico, más fuerte, más potente, justamente para hacernos funcionar a todos nosotros en estos últimos tiempos. Claro, podríamos tocar muchos puntos, porque esto está desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Sobre los 7 espíritus. Amén. ¿Cómo pasaron por un proceso? Amén. Amados hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de las redes sociales, Dios permita en este momento que Dios alumbre sus conciencias, alumbre sus corazones y su entendimiento para poder entender estas grandes verdades que están en la profundidad en la palabra. Hay algo, hermano santo, ¿quiénes son los obreros convencionales? Que nos aclare este punto también. Mire, los convencionales son los que comenzaron las 3 horas o las 9 horas atrás. Ellos, claro, hemos mencionado que fueron los primeros que salieron en la era de la iglesia, fueron los apóstoles. Más tarde salieron otros siervos más. Y antes que nos tocase a nosotros la 11ª hora, ya nos antecedieron allí. ¿Quién? Los hermanos moravos, hemos dicho. Sí. Los hermanos de Inglaterra. Amén. Los hermanos unidos, que son del siglo XVIII. Amén. Y en el siglo XX también surgieron otros siervos, como Watchman, que él vio sobre la unidad de la iglesia. Amén. Y él habló mucho que la iglesia es una sola y es única. Y luego Willis Lee más tarde afirmó y profundizó al respecto. Y luego viene Don Julián, también un chino, ¿no? Él habló mucho sobre cómo practicar la palabra y cómo también negar la vida del alma. Que el alma humana es aquella que no se ajusta muchas veces a las verdades bíblicas. Y muchos de nosotros interpretamos la palabra de acuerdo a nuestro criterio, donde el Espíritu no nos da, como Pablo oró a la iglesia en Éfeso y le dijo, ¿no? ¿Qué cosa le dijo? Le dijo que él oraba para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les diese a la iglesia en Éfeso un espíritu de sabiduría y de revelación. Si no hay revelación de la palabra, es difícil que nosotros podamos tocar el fondo o algo intrínseco que se encuentra a través de las Escrituras. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Entonces aquí nosotros que somos llamados, usted también es llamado, los obreros de la última hora, para poder nosotros traer la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y predicar el Evangelio del reino de los cielos. El Evangelio de acuerdo a San Mateo, amén, 24:14, que la última señal será predicado este Evangelio. Y usted fue escogido, usted en el corazón de Dios, en el beneplácito de Dios, en el pensamiento de Dios, Dios lo escogió, amado hermano y hermana, con un propósito para trabajar dentro de la mayordomía celestial. Nosotros, amén, somos celestiales porque fuimos escogidos en los lugares celestiales
y estamos momentáneamente aquí en este planeta llamado Cosmo Tierra para cumplir el deseo y hacer la voluntad del Señor. Y justamente tocaba un punto muy importante, el hermano Santos, que para nosotros hoy en día trabajar una manera y ser gobernados por la ley del Espíritu y el Espíritu Santo que está mezclado en nuestro espíritu, por eso dice que la palabra que nosotros somos la casa del Dios viviente, somos el templo del Dios viviente, tocó un punto muy crucial, el negar la vida del alma. Y justamente, hermanos santos, aquí lo encuentro en San Lucas, capítulo 9, versículo 23, quiero que nos aclare este punto un poquito más acerca del negar la vida del alma. Dice aquí la palabra, y decía a todos, no decía uno, sino dice, y decía a todos, y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigue. ¿Qué significa esa palabra niéguese? ¿Qué significa tomar su cruz cada día? Amén. Sabemos que el alma humana, porque hay ciertos estudios que dicen que el alma es igual que el espíritu, pero bíblicamente en 1 Tesalonicenses 5:23 está bien claro. Ahí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Todo vuestro ser. Primero comienza en el espíritu humano, Sí. Luego dice el alma y termina en el cuerpo. O sea, el Señor Jesús quiere santificar estas tres partes. Comienza en nuestro espíritu humano. Hay muchos de nosotros que creemos que lo hemos recibido al Señor en nuestro corazón. No. Nuestro corazón está dañado, porque está compuesto por las tres partes del alma y una parte del espíritu que es la conciencia. Entonces, pero ¿cómo aparece el alma? Cuando el Señor sopló en sus narices, puso un espíritu humano dentro del hombre. Amén. Porque cuando estaba el muñeco de barro, inerte, no tenía vida, no tenía movimientos. Entonces el Señor se acercó, infundió un soplo y puso el espíritu humano. Eso está en Génesis, ¿no es cierto? Sí. En el capítulo 2, versículo 7. Sí, entonces, allí el hombre recibe el espíritu humano dentro de él y aparece el alma. ¿En qué? En que el espíritu humano tuvo relación con el cuerpo, ¿no? Y apareció el alma con sus tres partes, mente, voluntad y emoción, que son las tres partes del alma. Entonces, cuando Satanás tentó a la mujer en el huerto del Edén, le hizo una pregunta capciosa de doble sentido en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 6, ¿no? Le dijo que Dios había dicho que no comieran de ninguno frutos de los árboles del huerto. Pero, ¿qué cosa es lo que quiso tocar Satanás allí? Su mente de la mujer. Porque para contestar, por ejemplo, si usted me dice, hermanos santos, ¿hasta qué horas va a estar este programa? Yo para contestarle tengo que utilizar mi mente. Porque la mente sirve para recordar, para estudiar, ¿ve? Para todo lo que concierne a esto, ¿no? Para el aspecto intelectual. Entonces, cuando allí la mujer pensó para responder a Satanás que no era así, inmediatamente su mente, que es la parte fundamental, que es la parte principal del alma, fue tomada por Satanás y fue dañada. Automáticamente, todo su alma del hombre fue dañado y corrompido por Satanás. Entonces, ¿qué pasó ahí? El hombre quedó en su capacidad de poderse conducir por sus propios medios, como él piensa, como él cree, hasta ahora. Entonces, cuando yo recibo al Señor, igual que los demás hermanos, mi alma está activa. Y encontramos en el capítulo 16, versículo 22 de Mateo, que cuando el Señor anunció por primera vez
su muerte, dijo que era necesario que fuera a Jerusalén para ser juzgado por los ancianos, por los sacerdotes y ir a la cruz y morir. Ahí vemos que Pedro, que todavía era Simón, que significa un hombre natural, caído, pobre, ¿no? En su alma caída, en su yo, en su ego, en su carácter. Ese es el alma, el carácter, el yo, el ego, la persona natural. Entonces, ¿qué dice Pedro ahí? Dice que se levantó y le dijo: Señor, no vayas, porque yo no quiero que te acontezca esto. El Señor Jesús no halagó ni recibió con beneplácito su sugerencia de Pedro, sino qué cosa le dijo del versículo 24 de Mateo 16. Leamos para que ustedes vean, hermano. Sí, San Mateo 16, 24. San Mateo 16, 24. Estamos aquí, hermanos, con la palabra 16, 24. Nos está hablando aquí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, lo dijo a todos sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, allí el alma de Pedro no estaba trabajado y aún era seguidor de Jesús. Pero Jesús no pasó por la muerte y la resurrección. O sea que ellos todavía no tenían el Espíritu dentro de ellos, porque ellos recibieron el día de la resurrección. Claro, sí, no está. En San Juan capítulo 20, 22. Ahí el Señor dice que se presentó en la noche, que el resto fue del primer día de la semana, y sopló y dijo: recibí de él. Es que ahí nacieron. Entonces, acá Pedro actuó con su lado bueno, porque en la mente, el alma tiene el lado bueno y el lado malo, que procede del árbol de la ciencia del bien y del mal, que representaba a Satanás. Este es un estudio profundo. Amén. Entonces, hermano, vemos que el alma está muy dañada. Y la mayor parte de los cristianos servimos en el alma, no en el espíritu. Servimos en la parte buena. Por eso es que en Mateo capítulo 6, el Señor dijo: oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, para que se haga tu voluntad. Amén. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre, que es la parte del alma humana, no hace la voluntad de Dios. Te digo: venga tu reino, venga tu gobierno, tu autoridad dentro del hombre, para que él pueda hacer tu voluntad. Porque en la tierra no se hace tu voluntad, como decir. Ahí está. Por eso es que tiene su significado muy profundo ahí. En la tierra no se hace la voluntad de Dios, se hace la voluntad de Satanás, porque en el universo hay dos voluntades: la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Pero la que se hace la voluntad de Dios, de Satanás en la tierra con todos los hombres y aún en los cristianos. Por eso es que hay muchos cristianos, como su alma y los estudios no están tan claros para aclarar, su alma no se sujeta. Alma rebelde. Está rebelde. Nosotros hacemos lo que queremos. ¿No es así? Así. ¿Quién hace la voluntad del Señor? Ah, mira, no, yo voy a mis cultos. Sí, se va solo a sus cultos. Pero, ¿cuál es hacer la voluntad del Señor? En San Juan capítulo 4, cuando el Señor mandó a sus discípulos, o ellos fueron a buscar comida, y volvieron, y le dijeron: Maestro, come. ¿Qué cosa le dijo? ¿Qué le contestó? Mi verdadera comida es aquel que... No, le dijo: mi verdadera comida es que haga la voluntad de mi Padre. Amén. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Estaba predicándole a la mujer samaritana. Amén. Entonces, hacer la voluntad del Señor es estar trabajando, velando por las cosas del Señor. Amén. ¿Quién ora por el plan de Dios ahora? Todos oramos que nos den carro, casas. Estamos orando para que se haga mi voluntad que yo quiero. Pero la voluntad del Señor es que
nosotros estamos ocupados, como estos obreros de la 11ª hora, pensando que el Señor quiere venir, pero necesita que la iglesia esté edificada. Amén. Si la iglesia no está edificada, no puede el Señor volver a regresar. Hoy estamos dispersos. Somos materiales de edificación, pero cada cual vive como quiere, como puede. Es duro, pero hay que decirlo. Amén. Entonces, la vida del alma es aquella que se opone contra Dios. Amén. Por eso el Señor le dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? No es la cruz en la cual fue crucificado el Señor. El único que puede acabar con la vida del alma, o sea, con el apetito del alma, con los deseos, esa es la vida. O sea, que adquirió después del pecado. El único que puede acabar con esas cosas negativas que hay en nuestra alma caída es el Espíritu. Amén. Por eso en Gálatas 5, 16 y 25 dice que nosotros debemos andar en el Espíritu para hacer la voluntad del Señor. Amén. Por eso los obreros de la 11ª hora son aquellos que están empujados por el Espíritu. Amén. Viven en el Espíritu. ¿Cuándo estamos en el Espíritu? Cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos predicando, cuando estamos apacentando, cuando estamos ocupados en la viña del Señor. Amén. No sé si nos queda tiempo. No, sí. Gracias al Señor. Entonces, ¿cómo se llama, amados hermanos? El hermano aclaró unos puntos acerca del alma. Verdaderamente esa alma fue completamente contaminada. O sea, el propósito de Dios cuando creó a Adán es con 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Todas esas 3 partes estaban completamente transparentes, buenas, porque Jehová se paseaba en medio del huerto. Lo que pasó que el hombre, la mujer, no obedeció en disfrutar el árbol de la vida y disfrutó el árbol de la ciencia del bien y del mal que representa a Satanás. Al comer ese fruto prohibido, esa naturaleza caída entró y contaminó la parte del alma que el hermano lo explicó, que tiene 3 partes, mente, emoción y voluntad, y el espíritu que tenía contacto con Dios fue completamente constreñido y el cuerpo se contaminó carne de pecado. Es por eso que el Señor tuvo que sacarlo del huerto. Desde ahí toda esa naturaleza la tenemos nosotros, la naturaleza adánica. Pero alabado sea el Señor, que el Señor vino y es el espíritu vivificante que se ha mezclado en nuestro espíritu para ayudarnos, para poder nosotros en estos tiempos, como los obreros de la última 11ª hora, negar, renunciar las cosas que nos pueden hacer completamente daño. Gracias al Señor. Hermano Santos, ya para que nos aclare el último, aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Amén. Esto tiene que ver mucho con el trabajo que desempeñamos acá en la viña del Señor. Amén. Él quiere recompensar, porque no hemos terminado acá los versículos de Mateo 20, ¿no? Sí, todavía. Hemos visto acá el versículo 6. Pero el versículo 7 dice, y le dijeron, porque nadie nos ha contratado, él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Algo raro, algo que no puede hallar cabida en la mente o en la lógica humana. Entonces, acá, quienes recibieron el pago. Entonces, esto es lo que el Señor va a recompensar un día. Él va a recompensar, dice, de acuerdo a la obra. Y eso es lo que habla también en 2 Corintios 5:10. Ahí dice que cuando el Señor vuelva, dice que pagará a cada uno conforme a su obra,
que hicieron cuando estuvieron en el cuerpo, cuando estuvimos vivos. Entonces, hermanos, esto tiene que ver también con 1 Corintios 3:11 y 12. Allí dice que a la verdad el fundamento está puesto. Sí. Y el fundamento es Cristo. Amén. Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento. No. Pero ahora viene el problema. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, menciona 6 materiales. Dice, oro, plata y piedras preciosas. También dice, heno, hojarasca y madera. Entonces, si nosotros estamos edificando la iglesia de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi alma, de acuerdo a mi parecer, de acuerdo a mi doctrina, porque acá no entra doctrinas, hay una sola doctrina. Hoy están las doctrinas, pero en el comienzo dice que había la doctrina. Entonces, claro, no quiero extenderme mucho en eso. Entonces, hermano, si nosotros estamos edificando de acuerdo a mi alma, a mi parecer, cuando el Señor vuelva, nos vamos a llevar una sorpresa grande. Y cuando nos invite a las bodas del Cordero, va a pasar revista. Y uno va a ser, Que no estaba vestido de boda, tuvo que ser sacado. Entonces, no solamente eso. En Mateo 7, 21 y 22, ahí dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto, lo otro. Y Él les declarará, dice, no les conozco, hacedores de maldad. Entonces, hermano, hay un montón de cosas para aclarar este punto. Amén. Gracias, hermanos santos, por esta aclaración en este primer día de este programa. Yo soy David Verdadera, agradeciendo al Señor. El Señor, como repito, y a través de nuestro hermano santo, el Señor está muy preocupado por ti, por mí, porque tú fuiste llamado, fuiste escogido y eres importante delante de los ojos de Dios. Y Dios nos ha dado nuestros dones y talentos para poder hacerlo edificación, para poder funcionarlo, para poder edificar la iglesia. El Señor está despertando en estos tiempos los corazones y los espíritus de todos los hermanos. Y un día el Señor va a pedir cuenta. Aquí estamos viendo con claridad a través de la palabra. Amén. El Señor va a pedir cuenta. El Señor, a través del libro de Apocalipsis, vemos que Él quiere recompensarnos, darnos el galardón de acuerdo a nuestro trabajar. Trabajemos humildemente. Trabajemos haciendo el gobierno, haciendo la voluntad del Señor, negando los hechos de nuestra vida del alma, porque ese material que está hablando nuestro hermano Santos acerca de heno, madera, hojarasca, significa nuestra obra, nuestra naturaleza caída. A veces nosotros queremos hacerlo de acuerdo a nuestras opiniones, de acuerdo a nuestros argumentos, de acuerdo a nuestra ideología, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestra religión queremos nosotros edificar. Pero dice la palabra que ese material va a ser echado al fuego y no a durar, se va a quemar. Pero el material que Dios ha puesto para poder edificar el cuerpo de la iglesia es oro, plata y piedras preciosas. Al fuego salen las impurezas, pero ese material permanece y queda más puro. Entonces, en estos tiempos, el Señor a través del Espíritu quiere quemar todas las cosas que hay en nosotros para que sea cristocéntrico en nuestro corazón, igual Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos santos, una palabra de despedida. Amén. Como primer día de iniciar este programa, agradecemos a todos los que han podido sintonizarnos. Invitamos para los próximos programas de los días posteriores que podremos estar transmitiendo. Y poco a poco iremos aclarando muchos puntos. Nos gustaría aclarar desde Génesis, porque ahí está el comienzo de todo. Sí. ¿No? El que conoce Génesis ya automáticamente tiene todo el desarrollo de las Sagradas Escrituras.
Amén. Porque Génesis, el libro de Génesis, está considerado como que allí están todos los principios y las semillas que se van a desarrollar a través de toda la Biblia hasta Apocalipsis. Amén. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes, pero esperamos que esta palabra no simplemente se vea o se escuche. Esperamos que esta palabra se haga una realidad, se haga un vivir, una práctica. Eso es lo que debemos llevarlo a cabo cada uno de nosotros. Una vez más, que bendiga el Señor a cada uno de ustedes y bendiga también este programa y todos los programas que se estén dando a través de esta televisiva. Amén. Gracias al Señor, hermanos santos, en este primer día. Una vez más agradecemos a nuestro hermano Johnny. Nuestro hermano Johnny es un hermano que tiene un corazón accesible, la cual Él nos está apoyando para poder nosotros transmitir las grandes verdades. Hermano Johnny, que Dios te bendiga a ti, toda tu familia, que Dios bendiga tu trabajo en gran manera. Y una vez más saludando a todos los hermanos de todas las iglesias en el Perú, y un saludo muy especial a nuestro hermano Julio Guamán de la iglesia Nuevo Chimbote. Muchas bendiciones a los hermanos de la iglesia en Chimbote, a los hermanos de todo Pampa Larga, a la hermana Gloria de Suyo, a la familia. Y gracias al Señor, y estaremos el día de mañana a las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Que Dios bendiga ricamente, pero antes de despedirnos, yo le voy a pedir a mi hermano santo con todo mi corazón que haga una oración de despedida. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Amén. He aquí se ha hablado tu palabra. Amén. Revelada. Amén. Que pueda, Señor, caer en corazones sencillos, humildes, y que todos nosotros seamos obedientes a su hablar. Como le dijo usted a Josué, que él meditara en su ley, en su palabra, de noche y de día, para que todo te vaya bien. Y usted nos sigue hablando en estos tiempos, que aceptemos y pongamos su palabra en práctica para acelerar su venida, porque en esta tierra nada de bueno nos espera. Señor, muchas gracias por habernos permitido estar en este momento a través de este programa, transmitiendo tu palabra santa y pura. Gracias, Señor. Amén. Muchas bendiciones, hermano. Presentó su programa Los Obreros de la Hora Undécima. Dios que les bendiga a través de TV, el encuentro con Dios. Muchas bendiciones.